bienvenidos a este espacio, bienvenidos. Me encanta seguir compartiendo con usted todos estos consejos que nos ayudan a seguir viviendo saludables. Y quiero platicarle que en días pasados vino a consulta una pacientita que fue diagnosticada con el síndrome metabólico. Entonces ya en la consulta comenzamos a platicar y la paciente me pregunta abiertamente que si se le va a quitar el síndrome metabólico. Así que quiero platicar con ustedes acerca de lo que es el síndrome metabólico, porque cada día hay más personas a las que fácilmente nosotros podríamos diagnosticar. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Todos los médicos sabemos que por definición desde la escuela nos enseñan eso. Pero el síndrome metabólico tiene 5 manifestaciones, de las cuales 3 son laboratoriales y 2 son de observación. Quiero mencionárselas. La primera de estas es un nivel de glucosa por arriba de 100 miligramos por decilitro, sin que el paciente necesariamente sea diabético. Número 2. El colesterol bueno se encuentra por debajo de los niveles normales, ya sea en hombre o en mujer. Número 3, triglicéridos elevados. Que entendámoslo y estemos conscientes de esto, los triglicéridos son una combinación de azúcares con grasa en nuestras arterias. Número 4, un perímetro abdominal en los hombres por arriba de 85 centímetros, en las mujeres por arriba de 80. Y número 5, hipertensión arterial, o sea, una toma de presión arterial que se encuentra de 130 a 85 sin que el paciente necesariamente sea hipertenso. Si una persona, un paciente, hombre, mujer, un niño, adulto, reúne 2 de estos factores, es un paciente que nosotros tenemos que pesquisar, que tenemos que seguir, que tenemos que monitorear, porque en un periodo de 3 a 5 años va a desarrollar el resto de los factores. Y cuando tenemos estas 5 manifestaciones, entonces podemos decir que el paciente tiene el llamado síndrome metabólico. Ahora bien, si un paciente reúne 3 de estos factores, cualquiera de estos que sean, aumenta cada vez más su riesgo de que en un periodo cortito, 2 años, por ejemplo, va a desarrollar este síndrome que pone al paciente en un riesgo muy alto de trastornos cardiovasculares, de enfermedad vascular cerebral o de accidente vascular cerebral, de infarto agudo al miocardio. Ahora, si el paciente tiene el colesterol bueno por debajo de sus niveles adecuados, quiere decir que no estamos protegiendo cardiovascular y no estamos protegiendo sistema nervioso central. Al síndrome metabólico, muchos médicos le llaman el síndrome del estilo de vida, porque algunos de estos factores son reversibles cuando el paciente todavía no completa las 5 manifestaciones. Esta paciente me decía: doctora, ¿se me va a quitar el síndrome metabólico? Es importante que nosotros podamos detectar qué es lo que estamos comiendo en casa, porque, como mencionaba hace un momentito, el colesterol, los triglicéridos, es esta mezcla de azúcares con grasas. Entonces las personas inmediatamente lo que hacen es dejar de comer grasa, pensando que si toman esta medida, entonces van a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Pero no necesariamente es así. Tenemos que estar conscientes de que entre más azúcares refinados y mayor sea la combinación de carbohidratos que ingerimos en el día a día, nosotros nos vamos a mantener este paciente con el síndrome metabólico. Una pequeña conversación en el consultorio no es suficiente para que nosotros podamos orientar al paciente de cómo revertir algunos de estos síntomas, porque tenemos que decirle al paciente que en el día a día tiene que mantenerse activo, iniciar alguna rutina de ejercicios, natación, pilates, yoga, ir a caminar, para que podamos empezar a reducir estos factores. La alimentación, como lo hemos platicado en otras cápsulas, es fundamental, es indispensable que el niño
el adolescente o la mamá embarazada o el abuelito empiece a reducir los azúcares refinados, los azúcares procesados en una forma importante, muy bien orientado, puede ir con su médico, puede ir con su nutriólogo, para que baje a los niveles adecuados los triglicéridos y darle su omega 3 para que eleve el nivel del el HDL bueno. Ahora bien, una vez que el paciente le tomamos y le medimos su diámetro, su cintura, nosotros podemos detectar en las mujeres si su cintura es menor al diámetro de su cadera, no hay ningún riesgo. Pero si el diámetro de su cintura es el diámetro de su cadera o lo excede, a simple vista nosotros vamos a poder determinar que existe un riesgo y que esta paciente tiene que empezar a hacer ejercicio. Igual en un varón. En las mujeres los nutriólogos dicen que se da la forma de pera, en los varones la forma de manzana. Si este paciente es varón, tenemos que estar conscientes de que las mujeres acumulamos la grasa en cadera, pero los varones la acumulan en vísceras. Y este es un riesgo porque la grasa acumulada en las vísceras somete al paciente varón a un riesgo muy alto de manifestaciones cardiovasculares como infartos o accidentes vasculares cerebrales. El síndrome metabólico ha ido aumentando día con día. Sí podemos revertir cuando el paciente tiene 2 o 3 de estas manifestaciones, siempre y cuando el paciente tome las medidas adecuadas en su día a día. Ahora, hay pacientes que dicen, bueno, es que mi papá es diabético, mi mamá es hipertensa, son gorditos, pues por lo tanto yo tengo esta predisposición. Sí, efectivamente, nada más que tenemos que estar conscientes de que nuestros genes que traemos de nuestro papá y de nuestra mamá van modificando la información conforme yo en el día a día los voy tratando, los voy afectando. Entonces, aunque existe un factor predisponente que es importante y que todos lo tenemos, este paciente no debe conformarse con que pues es algo genético y que es inamovible. Tiene que haber las manifestaciones y la conducta, el cambio, para que el paciente pueda mejorar. Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que a veces los pacientes cuando acuden a consulta no piden que les tomemos la presión. Esto es algo que nosotros los médicos en el consultorio debemos hacer rutinariamente porque ahí podemos detectar cuando un paciente tiene elevada su presión arterial por arriba de 130/85 y podríamos empezar a monitorear y sacar al paciente del riesgo de sufrir el síndrome metabólico. Muchas cosas las podemos afectar desde el punto de vista nutricional, pero también tenemos que tomar en cuenta que si el paciente tiene su cuello teñido de negro, los pliegues los tiene oscuros, esto se conoce como acantosis nigricans, y entonces estamos hablando de que el paciente empieza a tener ya una resistencia a la insulina. Antes pensábamos que el paciente no tenía insulina suficiente o su insulina estaba defectuosa, pero el día de hoy sabemos que la insulina puede presentar una resistencia, que puede haber la cantidad adecuada de insulina en el páncreas, que es un órgano generoso y que tiene una gran capacidad de resistir el maltrato que el paciente le da, pero en algún momento, por más insulina que sea excretada del páncreas, la glucosa no logra bajar. Recuerde usted que la insulina es esta llave que nos ayuda a meter la glucosa en nuestras células cada vez que nosotros nos llevamos alimentos a la boca. Entonces, el paciente asocia mucho, podemos asociar en el paciente la resistencia a la insulina con el síndrome metabólico. Pida usted cuando vaya a consulta que su médico le cheque la presión, aunque usted vaya por cualquier otro motivo. Haga las modificaciones indispensables en su alimentación, tenga una vida activa, maneje bien el estrés, lo hemos platicado, porque nos damos cuenta que cada día aumenta la morbilidad en pacientes diabéticos y en pacientes hipertensos. Estamos a sus órdenes. También recuerde que el tratamiento de quelación y el tratamiento de ozonoterapia pueden ayudar a regular el síndrome metabólico, pueden ayudar con la resistencia a la insulina, pueden ayudar a regular los triglicéridos y a bajar esos niveles de glucosa. Es un tratamiento en conjunto paciente y médico. Es un gusto estar con usted y me encantaría responder sus dudas y preguntas en todo lo que yo pueda ayudarle al 612-1394. 703. Visite nuestra página de Facebook que es Ozone Clinic y guarde su corazón porque de él mana la vida. Muchas gracias.